Bueno, buenas noches, plebe. Soy Jaime Yael Carrillo Béjar, 5110. Y hoy le vengo a presentar sobre el gobierno de Álvaro Obregón. Y sería lo siguiente. Primero. Bueno, la explicación del gobierno de Álvaro Obregón y el cómo entró a la presidencia se da mediante el Congreso, que nombró a Adolfo Huerta como presidente interino de la República, y durante esos 6 meses que estuvo en el cargo logró la pacificación del país, hacer que Villa despusiera de armas y aprendiera a Félix Díaz, quien se encontraba levantado, o sea, exiliado desde 1914. Así, el 5 de diciembre Obregón fue elegido presidente gracias a Villa y Adolfo de la Huerta. ¿Qué logró, qué logro estuvo el gobierno de Álvaro Obregón? Bueno, durante los 6 meses que estuvo en el cargo, logró la pacificación del país y hacer que Villa dispusiera de armas, como lo he dicho antes, para que aprendiera de Félix Díaz y estar en calma con su ejército bajo la paz. ¿Qué problemáticas enfrentó? Uno de los problemas más reconocidos que enfrentó Obregón fueron las batallas de Celaya y el plan de Agua Prieta. Consisten básicamente en que la batalla de Celaya, siendo este el segundo encuentro de Obregón y de Villa, comenzó la oleada, comenzó la oleada de bombas de Villa contra Obregón, haciéndolo retroceder con sus tropas, pero Obregón pudo remontar la ventaja y poco a poco venció a Villa en el segundo enfrentamiento. La noche del 6 de abril, al confiarse de esto, Obregón se prestó para escribirle a Carranza confiado en la seguridad de su victoria, pero Villa aprovechó para presentar la batalla nuevamente el 13 de abril, donde fue derrotado en cuestión de pocas horas y se retiró al Bajío. De ahí escribió una misiva pidiendo a Obregón de no perseguir a sus soldados, puesto que estaban hambrientos y no podrían defenderse de nada. Después de eso, ambos ejércitos tuvieron enfrentamientos pequeños en la zona abajeña, entre el gobierno de Obregón y Villa. Otro de sus encuentros más más conmemorados fue el plan de Agua Prieta, que fue el 1 de junio cuando Obregón lanzó oficialmente su candidatura de los Nogales en Sonora mediante un manifiesto de la nación. En su primer discurso oficial habló de la necesidad de un gobierno encabezado por hombres de corrientes liberales. Como afirmó Plutarco Elías Calles, realmente no tenía competencia, pero Pablo González, su único rival, había pactado con Obregón. Pero Carranza lanzó la candidatura del embajador mexicano de Washington, Ignacio Bonillas, haciendo a como un candidato muy difícil de vencer, para así hacer lo que Carranza deseaba, hacer una sociedad gobernada por civiles, y gracias a eso, gracias a Bonillas, casi lo logra. Bueno, lo siguiente es la rebelión de la Huertista. En ese movimiento rebelde que adaptó de la Huerta, toda la insurrección se llevó a cabo en contra de quien fue el presidente de México en ese entonces, que es Álvaro Obregón. Los acontecimientos llegaron a ese punto máximo en el mes de diciembre del año 1923, aunque el poblado de Veracruz fue el protagonista principal de estas acciones rebeldes. También las ciudades de Mérida y Tabasco estuvieron implicadas, y fue entonces el resultado del malestar de lo que se reconocía como la clase media burgués de la población. Este grupo social estaba compuesto de miembros del ejército, la iglesia y parte del sector agrícola. Además, al acercarse el fin del mandato de Obregón en el año 1923 y por consiguiente elecciones, habiendo dos candidatos,
Obregón y Bonalilla. Uno era apoyado por el gobierno y se llamaba Plutarco Elías Calles, mientras que el candidato de oposición era el exgobernador Adolfo de la Huerta. La mayoría de los contrarios al gobierno temían que de ganar Calles, quien realmente estaría detrás del poder sería Obregón. Con respecto a la elección de Calles como candidato a la presidencia, el problema era que no siguió ninguna clase de protocolo para la denominación. Se le enseñó a dedo como el sucesor, lo que era en caso de dirección de corrupción. Por lo tanto, se generó un sentimiento de ansiedad y angustia entre la población al saber que esos dos contendientes, por así decirlo, iban a ser presidentes de esa población. ¿Quién llevó a cabo la rebelión de la Huertista? Pues como su nombre le indica, lo llevó Adolfo de la Huerta contra el presidente Obregón y el candidato de Obregón, Plutarco Elías Calles. ¿Y cómo se solucionó? Obregón debió uy, Obregón debió enfrentar militarmente a los de las huertistas y los venció finalmente en febrero de 1924. Hay que señalar que el gobierno de Obregón recibió el apoyo del gobierno estadounidense en forma de aviones de combate y munición para enfrentar la rebelión. Tras el fracaso de la rebelión, Adolfo de la Huerta se exilió en Los Ángeles, California. En 1935, el entonces presidente Lázaro Cárdenas le otorgó a la amnistía y él nombró inspector general de los consulados mexicanos en Estados Unidos. El conflicto apenas duró unos meses, pero el número de oficiales que murieron o se exiliaron en Estados Unidos permitió que se comenzara el proceso de profesionalizo al ejército mexicano, acabando con las revueltas militares. ¿Cómo se dio la muerte de Francisco Villa? Pues Villa fue emboscado y asesinado una tarde del 20 de julio de 1923 cuando se dirigía a una fiesta en Parral, Chihuahua. ¿En qué consistieron los tratados de Bucareli? El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas Revolución Mexicana durante el periodo comprendido entre 1910 y 1921. El gobierno de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue un militar y líder político mexicano que gobernó México entre los años 1924 y 28. Calles fue quien modernizó al ejército revolucionario y fue el fundador del Partido Nacional Revolucionario, organización política que se convirtió en la principal del país. La campaña presidencial de Calles en 1924 se convirtió en la primera campaña populista en la historia del país. Prometió redistribución de las tierras, más educación, derechos laborales y la justicia igualitaria. Entre los años 1924 y 1926 intentó cumplir con todas sus promesas. La intención de Calles fue dejar a México sin caudillos y más bien convertirla en una nación con instituciones. Él mismo terminó convirtiéndose en un caudillo por excelencia e incluso después de su periodo presidencial. Calles gobernó de 1924 a 1928, como ya mencioné. Los problemas que enfrentó su gobierno fueron desde siendo presidente electo, los movimientos sociales y políticos que hacían la población y la obligación de la alta oficialidad a revalidar su grado. Además modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas, pero aún así promovió la legislación agraria de irrigación y de crédito por el campo. Aún haciendo eso, la población no estaba de acuerdo con Calles y fue entonces cuando tuvo que haber una reelección.
Esa reelección fue de Álvaro Obregón, donde la Constitución mexicana sufrió una reforma para permitir la reelección de enero de 1927, con lo que Obregón ganaba partido para su candidatura, principalmente en el terreno de agraristas. El asesinato de Álvaro Obregón fue un magnicidio. Un magnicidio significa el asesinato de alguien importante, ya sea político o o social. Perpetrado por José de León Toral en el restaurante de Bombilla. La guerra cristera, ¿cómo se dio y cómo se solucionó? En México, la difícil relación entre la Iglesia Católica y el Estado inició a mediados del siglo XIX con las leyes de reforma promovidas por Benito Juárez, aunque desde la independencia de 1810 se presentaron algunos conflictos que fueron esporádicos durante la primera mitad del siglo XIX. El poder que la Iglesia tenía representada para el naciente Estado mexicano, un obstáculo para fortalecerse. La Iglesia era la única entidad del carácter nacional arraigada en el pueblo mexicano y ligada a él por relaciones económicas, ideológicas y morales, como un organismo nacional, que lejos de habilitarse después de una independencia de 1810, fortaleció a sus instituciones como confradías, seminarios, colegios, conventos de religiosos, religiosas, mismos que ejercían una influencia en la conciencia social e individual de los mexicanos. Por su parte, en la Constitución mexicana de 1917 establecía una serie de prohibiciones a la Iglesia, que tanto como finalidad suprimir la intervención de esta en la vida pública, por ejemplo, la participación del clero en política, su derecho al poseer bienes inmuebles e impedir el culto fuera de la Iglesia, entre otras cosas. La violencia estalló en agosto de 1926 en el pequeño poblado de Chalchihuites, Zacatecas, cuando un grupo de campesinos quisieron liberar al párroco del lugar. A partir de ese momento, la lucha se extendió por varios estados de la República, bajo la proclama de Viva Santa María de Guadalupe y Viva Cristo Rey, por lo que fueron llamados cristeros. La guerra cristera fue una de las más sangrientas que ha tenido la historia de México. Se calcula que de 1926 a 1929 perdieron la vida más de 80,000 mexicanos. La resolución formal del conflicto se dio en junio de 1929 entre el gobierno de Emilio Portes Gil, el obispo Pascual Díaz y el arzobispo Ruiz y Flores. En este nuevo contexto, la jerarquía de la Iglesia Católica inicia el proceso de canonización de los mártires de la guerra cristera, que culminó en el gran jubileo en mayo del 2000. El Museo UPAEP cuenta con una pequeña colección de documentos, objetos y fotografías de ese movimiento social. La explicación del Maximato. Bueno, el Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928, con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934. Con él inició del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo del jefe máximo de la revolución deriva el nombre de este periodo. Durante el Maximato, 3 personas fueron presidentes de México: Emilio Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Obregón; Ortiz Rubio, que fue presidente tras la elección convocada por Gil; y Abelardo Rodríguez, quien fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. El gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, o sea, el cardenismo, fue cuando Cárdenas acogió a unos 40,000 exiliados republicanos españoles que debieron salir de un país en la guerra civil entre 1936 y 1939. En 1937
por intersección de su esposa Amalia Solorzano, quien presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores huérfanos de la Guerra Civil e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México, a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda del Pueblo Español, y recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. Con el pasar de los años, el grupo fue conocido como los Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto. La defendió en foros internacionales e intentó ayudarla económicamente e incluso con exportación de armas. El gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra, con el triunfo del ejército sublevado, Cárdenas puso bajo su protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo al presidente Manuel Azaña, que murió bajo protección diplomática mexicana y fue enterrado envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera encerrado con la bandera española republicana. Cárdenas, Rafael Pedrajo y los diplomáticos del régimen lograron que decenas de miles de exiliados fueran acogidos en México, incluidos numerosos intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana. En eso Cárdenas, después de unos 3-4 años, se hizo uno de los mejores presidentes hasta el momento. Bueno, uno de los mejores presidentes, no hasta el momento, porque uno de los mejores presidentes de México que pudo y apoyó a muchas personas, niños de cualquier edad. Bueno, y mi reflexión sobre este tema fue que, a pesar de los inconvenientes entre muchos de los presidentes que tuvieron, como lo fue Cárdenas, Calles, Obregón, Villa, entre todos ellos, fue muy difícil que uno de ellos pudiera ser uno de los mejores, porque sinceramente cada uno tiene sus especialidades y cada uno pudo hacer lo mejor que pudo en su estancia en el gobierno. Así que, a mi punto de vista, el que hizo más fue... Bueno, los que hicieron más, porque la verdad tengo dos, fue Lázaro Cárdenas y Obregón, que sí fueron los que apoyaron bastante al pueblo mexicano, gracias a sus ¿cómo se llama? A sus apoyos en diferentes zonas de México. Como lo hizo Lázaro Cárdenas, como le acabo de explicar, profe, los niños de Morelia, que eran republicanos de España, literalmente, acoger a más de 456 menores, y ya eso, súmele las demás personas, ya sean mayores, menores de edad, de mi edad. Hizo mucho Cárdenas por hacer el cambio en México. Y Obregón también hizo un buen liderazgo. Aunque Villa fue uno de los contendientes que tuvo Obregón y que también estaba en su posición de hacer lo que él pudiera decir y querer y que se hiciera. Obregón tuvo una postura muy firme ante Villa y ante el pueblo mexicano, que desde que Adolfo de la Huerta, sí, fue escogido como interino de la República, un presidente, Obregón tuvo en mente en hacer cosas que hizo Huerta, pero como mejorarlas. No sé si me explico. Y desde ese punto de vista, Villa logró ver a Huerta que estaba tratando de hacer lo mejor, pero a Villa no le pareció. Lo que le pareció a Villa fue ver algo más, pero armado, o así decirlo.
Entonces Villa se fue por el camino de armas, mientras Obregón se fue por el camino de la política y toda esa sencillez. Eso no quita que Obregón también usó armas, pero las usó para defenderse de Villa, porque cuando Villa lo atacó y trató de usar sus armas contra él, pues uno no se puede quedar así sin hacer nada, así que Obregón trató de defenderse y lastimosamente hizo que Villa se exiliara a sí mismo y a su ejército, haciendo que Obregón gane pues la presidencia básicamente. Bueno, profe, póngame 10, gracias.